Bueno, Alex Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo para responder a esta entrevista. Esta entrevista tiene como propósito indagar la experiencia que tú has tenido como docente con el uso, perdón, de las tecnologías de la información y la comunicación y tu opinión acerca de las brechas tecnológicas. Vamos a ir hablando pues de esto a lo largo de las preguntas y esta entrevista la realizamos en el contexto de la materia de contexto global. Y precisamente ese es uno de los temas que estamos abordando en esta unidad, lo de las brechas tecnológicas. Entonces, bueno, primero, gracias por tu tiempo y quisiera empezar preguntándote primero como unos datos sociodemográficos. ¿Tú me podrías, si no te incomoda, decir tu edad? No, Alexa, con mucho gusto. Mi edad es 36 años. Ok. Y quisiera que me contaras un poco de tu ocupación, en qué institución ejerces tú como docente. Ujú. En este momento yo soy docente nombrado en un colegio público, la Aquilino Bedoya, en la ciudad de Pereira, hace 2 años. Antes de eso trabajé en colegios privados por más o menos 7 años. Ha sido como más o menos el recorrido y algunos cursos en la Universidad Tecnológica, muy Ah, pocos. ok. Muchas gracias. Ujú. Actualmente entonces estás en un colegio público de la Sí, zona urbana, ¿cierto? de la zona urbana, sí. Listo. Bueno, entonces quisiera empezar preguntándote cómo ha sido tu experiencia con la educación virtual, no solamente ahora que estamos en este tiempo de pandemia, sino también antes de esta situación. ¿Cómo es la experiencia con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación? Listo. En los colegios privados que trabajé fue interesante y fue más fácil de llevar que lo que está haciendo ahorita en los colegios públicos. ¿Por qué? Primero, pues por el factor económico. Eso. Los estudiantes en el colegio privado, la mayoría tienen su computador, tienen su tablet, tienen sus dispositivos y muy buenos dispositivos, ¿cierto? En el colegio donde yo laboraba antes, el internet era casi que internet por salón, prácticamente. Entonces facilitaba muchísimo el uso de juegos en línea, por ejemplo, lo hicimos alguna vez, o aplicaciones, una plataforma muy buena para tener contacto con los padres. Aún así, los estudiantes los veía un poco como reacios a ese tipo de educación, o sea, la participación no era mucha, exceptuando cuando eran temas de juegos en línea, por ejemplo, con un carácter pedagógico. Entonces ahí se podía hacer, pero había cierta apatía. Lo que pasa ahorita en el colegio público es que no hay los recursos. Y esa es la principal dificultad. No hay recursos de la familia y no hay recursos en las instituciones. No hay suficientes computadores y el internet es de malísima calidad. Entonces no se puede. Ahorita con el tema, con este tema, que ya es una obligación, o sea, nos vemos obligados a garantizar el derecho a la educación, para establecer las plataformas, la principal brecha que nos hemos encontrado es cómo le llegamos al estudiante que no tiene computador ni acceso a Internet. Que más o menos en los estudiantes que yo tengo, que doy clase, que son aproximadamente 300, más o menos 35 por grupo, cada que por grupo un promedio de 10 estudiantes no cuentan con un computador o no cuentan con un smartphone, con lo básico pues para uno trabajar, que puede ser un Office, ¿cierto? Un Google y así. Entonces, esa ha sido la principal dificultad que hemos tenido hasta el momento. Y en el caso de los estudiantes que usted me cuenta que sí tenían esas herramientas, pero tenían era apatía, ¿a qué cree usted que se debía esa apatía? Yo creo que la apatía es que las herramientas informáticas las toman como parte de su vida diaria desde el entretenimiento, no desde lo académico. Entonces, cuando a veces vas a usar una herramienta pedagógica, una herramienta académica, ya es como, no, pero voy a seguir estudiando, pero si yo uso la tecnología es en mi tiempo libre y es para recrearme. Entonces es Ujú. como un desconocimiento o un prejuicio de algunos estudiantes que ven como no, los medios de informáticos o tecnológicos son para el entretenimiento, no son para aprender.
Entonces yo creo que ahí Mm. está el principal prejuicio porque, y en eso creo que fallamos mucho los docentes y también el sistema educativo en general, porque hemos tardado muchísimo en implementarlos, ¿cierto? En especial también con docentes un poco de avanzada, que le generaron siempre como esa apatía, ¿cierto? En este momento estoy seguro que hay más de un docente de más de 60 años que lo hay, tal vez, que tiene esas dificultades y bueno, ¿y cómo hago una clase virtual en Zoom? ¿Qué aplicaciones, si doy física, qué aplicaciones de física puedo usar para que mis estudiantes la bajen? ¿Cómo evalúo a través de Internet? Entonces, creo que en eso también ha faltado formación e implementarlos. Y creo que es interesante este momento porque obliga. O sea, ya hay un factor obligante, ya no es una opción, sino hay que hacerlo. Ujú. Ujú. Qué interesante, muchas gracias. En la siguiente pregunta, pues, nos centramos un poco como en la crisis que estamos viviendo. Ante esta situación que estamos enfrentando, en donde la mejor opción es el aislamiento social, ¿qué papel cree usted que juegan las TIC? Y también le quiero preguntar si usted considera que en nuestro contexto, en el caso de su casa, su hogar de trabajo, la institución en donde usted trabaja, pero también a nivel ciudad, a nivel país, ¿usted considera que tenemos las condiciones para poder usar y aprovechar las TIC? Ok. A la primera pregunta, en estas condiciones de aislamiento social, el papel es fundamental, ¿cierto? Pero las TIC tienen un doble filo, y es eso, o sea, si las sé aprovechar, entonces va a funcionar bien. Ahorita estamos usando las TIC porque es necesario para la labor comunicativa, ¿sí? Para comunicarnos, porque no podemos salir, entonces necesitamos hacer eso. Para la parte educativa y pedagógica es fundamental, porque o si no, vamos a perder mucho tiempo y generando mucho tiempo que creo que ahorita es lo que no podemos perder, sino hay que seguir incentivando precisamente en los estudiantes la crítica, ¿cierto? Y pensar diferente, porque este es un tiempo diferente para todos, como no se veía en años, ¿cierto? 1920 creo que fue la última pandemia, la de la tuberculosis. Entonces, es supremamente necesario, las TIC en este momento tienen el papel de comunicación, o así lo estamos usando, pero debe ir más allá. Yo creo que debe ir también al papel del desarrollo, debe ir al papel educativo. A la segunda pregunta, creo que no estamos lo suficientemente preparados. Primero, eh, porque desconocemos, ¿sí? Estamos usando Zoom en este momento. Yo no había usado Zoom el año pasado y mucha gente no usaba Zoom y por eso Zoom está ganando muchísimo en la bolsa en este momento. Sus acciones están impulsando hacia arriba. ¿Por qué? Si Zoom siempre ha estado, es porque no lo estamos usando para lo que era. Cuando no lo estábamos usando de forma debida. Entonces eso lo refleja el desconocimiento. Entonces, creo que ese es un factor. Desconocemos muchísimas herramientas que han estado ahí y ese desconocerlas, no nos ha hecho llevar a aprovecharlas. Pero ahora, como ya todo el mundo las está usando, también está provocando colapso, ¿cierto? El Internet en Colombia ahorita se está cayendo un montón y eso lo puedes hablar con cualquier persona. O sea, espero que no se caiga ahorita la conexión, pero mi conexión ha estado muy irregular, precisamente porque la gente está demandando ya todos los recursos. Entonces, como que no estamos preparados para eso, ¿cierto? Como que no nos habíamos preparado y todo nos tomó de manera apremiante. Entonces, ahorita consumimos un montón de internet, un montón de recursos informáticos, pero todavía no sabemos cómo usarlos. Estamos es como sobre la marcha. Entonces, creo que es importante la labor educativa para entender qué puedes hacer, ¿cierto? Si no se convierte eso precisamente en un arma de doble filo, o sea, las TIC no son solamente entretenimiento y eso es uno de los prejuicios que creo que con los estudiantes hay que tumbar Ujú. y, y que tampoco es un reemplazo, ¿sí? En la parte educativa, vuelvo al punto, hay muchos docentes que tal vez pueden tener, ¿cierto? O sea, ¿qué voy a hacer yo si no me están viendo? No es que te estén viendo,
lo que eres tú, cómo usas el medio para transmitir lo que tú hacías diariamente en clase. Y cambiar es fundamental en el tema educativo, ¿sí? Entonces creo que la principal brecha, parte de los recursos que el Internet en el país, en los colegios, en las universidades, no es la mejor, es el desconocimiento de aplicaciones, es el desconocimiento de cómo uso estas redes y es el desconocimiento de cómo yo uso este medio, porque es un medio, no es el que hace todo, cómo yo uso esto para hacer mi trabajo. Entonces creo que la principal brecha es educativa, es de prejuicio de las personas, de desconocimiento. Muy bien, gracias. En la siguiente pregunta, si consideramos la brecha digital como una nueva expresión de desigualdad, en términos de que también se refiere a las inequidades sociales en materias de acceso, del uso y de apropiación de las TIC, ¿cree usted que sí existe esta brecha digital en nuestro contexto? ¿Y qué opinión tiene sobre este tema? Sí, sí creo que existe la brecha. Hay, hay un filósofo contemporáneo que lo está trabajando muy bien ese tema, que es Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, el de la sociedad del cansancio, la sociedad de la transparencia. Y él, por ejemplo, para contextualizar la pregunta, él, por ejemplo, dice, ¿por qué Facebook no ha colocado el botón de no me gusta en sus redes sociales? Y es por el simple hecho de que a la gente no le gusta el rechazo, ¿cierto? Entonces es mejor un me gusta y tú trabajar tus publicaciones, tus memes, tus fotos, tus preguntas por me gusta y no por me gusta, porque cuando esté el me gusta, la gente se va a sentir rechazada, va a haber menos usuarios y entonces va a haber menos publicidad, es decir, va a haber menos economía para esa cuestión. Entonces, las redes sociales buscan un poco es meterlos a todos, ¿cierto? Meterlos a todos. Y ahí está, el que no se quiere meter es excluido. Y eso también, ese tema lo trata este filósofo. Te comento, por ejemplo, un caso. En el caso que yo estoy pensando que es lo que va a suceder y es en educación. No todos mis estudiantes ni las familias tienen los recursos para conectarse a Internet. La mayoría de ellos y la comunicación se da a través de WhatsApp. Es decir, si yo estoy trabajando en Google Platforms y tengo una actividad así, el niño no puede participar, simplemente porque no tiene el acceso, porque no podemos hacerle vaca entre docentes para comprarle computadores a todos los niños que faltan, porque el Estado no genera los suficientes recursos, porque no hay empleos, en fin, una cantidad de problemas que hace que este niño se sienta excluido y su familia, porque en este momento estamos trabajando virtual y ellos no pueden hacerlo. Y esa es la preocupación de muchos ya, y cómo trabajamos. ¿Y cuál es la única opción? Y es absurda la opción para hacer este niño incluido. Pues el niño tiene WhatsApp, el del tío, entonces tómele trabajos a sus cuadernos y me manda las fotos y yo le envío los comentarios por la foto al WhatsApp de su tío. Pero entonces ahí ese niño no va a ir al mismo ritmo porque precisamente no está aprovechando las cosas y no las aprovecha por un factor económico y por una coyuntura especial que es ahorita, que no puede trabajar en el computador del colegio, por ejemplo. Entonces creo que sí hay una brecha y esa brecha tecnológica se impone desde la economía, ¿sí? Que hay un factor económico brutal, quien tiene acceso a los recursos tecnológicos, pues le va a ir mejor. Y pues me parece muy grave, porque ya entonces a los que no, uno toca, entre comillas, jugar o sortear o mirar de qué manera intento algo de equidad en esa brecha. Si hay una exclusión, obviamente, porque incluso hablamos de analfabetismo digital, ¿cierto? Si tú vas a una entrevista y no sabes el uso de herramientas básicas, no vas a ser contratado seguramente, ¿sí? Entonces, y sí hay una exclusión. Y no debería haberla, debería haber es precisamente un factor educativo, o sea, promover e integrarlos, pero veo que hay una exclusión brutal y en los sectores más pobres es donde se ve esa exclusión digital. Y para terminar, la UNESCO reportó que en este tiempo de pandemia, la mitad de los niños y jóvenes del mundo no están recibiendo clases. ¿Cuál cree usted entonces que es la mejor opción para poder continuar con procesos educativos de calidad en tiempos de cuarentena?
Esa es una pregunta difícil. Yo creo dos cosas. La primera es la responsabilidad que tiene el docente, es decir, el tema vocacional. ¿Sí? Voy a ponerme en un contexto. Si hay un docente en una cuadra, en un barrio popular donde los niños tienen difícil acceso y el docente conoce este caso, yo creo que es el docente que está en esa misma cuadra, le es fácil desplazarse, podría elaborar acciones dentro de todos los márgenes de seguridad de salud para llevar a cabo su clase, ¿cierto? Pero ahí estamos hablando de es algo que no están mandando, o sea, nosotros nos están mandando es educación virtual, pero no todos la tienen. Entonces, si no, el docente debería hacerlo. Entonces, ahí voy al lado de la vocación. ¿Qué puedo hacer yo para no quedarme maniatado? Y yo creo que algunos docentes lo estarán haciendo en muchas partes del mundo así. Yo tuve un compañero de la India que él me contaba que a veces cuando no se podía hacer clases por el calor tan impresionante que había en la India, entonces buscaban el árbol más cercano y ahí hacían la clase, ¿cierto? En épocas de guerra, pues en la literatura trae cosas hermosas, ¿cierto? Donde en épocas de guerra, un libro como La ladrona de libros de Marcus Zizek, ¿cierto? Muestra a una niña que en periodo de la guerra lo que hacía era devorar libros y leer y contarle en los búnker a las personas leerles para tranquilizarlas. O sea, eso es un factor educativo en medio de una crisis. Entonces yo creo que eso va más del lado de la parte humana de la voluntad en el tema de educación, es hacerlo. ¿Qué está en mis manos? ¿Qué está en mi poder frente a lo que sucede? ¿Y qué es lo que puedo hacer? Sí, entonces esa es una. La otra es que obviamente los gobiernos locales y el gobierno mayor, ¿cierto? La presidencia en varias partes del mundo, ya que tu pregunta es general, es que le metan la mano a esto. Y es algo que en Colombia se ha exigido siempre, ¿cierto? Primero salud y educación, a lo que siempre se ha exigido. Ahorita algunas personas están apenas cobrando, se están dando cuenta, perdón, de que sí o sí lo verdaderamente necesario. Salud y educación es lo principal. ¿Para qué? Para llevar conectividad y para llevar educación, o sea, educación en la manera de cómo uso estos recursos informáticos, o sea, y subsanar un poco esa brecha económica. Entonces yo creo que esas son dos posibles soluciones y ambas muy complejas, porque si no va a seguir habiendo exclusión. Muchísimas gracias, muy Dale, amable, Alex. con gusto, Alexa.